Política en palabras cruzadas. Y no quiero perder más tiempo, así que vamos a hablar con el doctor Omar Cabrera. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo anda? Marcelo Silva lo saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos allí en la mesa? Y un saludo a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿No me puede explicar cómo se soluciona el tema este del Consejo de la Magistratura? ¿Tiene solución? Es un tema, fíjese que, aparte, los acontecimientos se suceden con tal impulso y velocidad que parece que hubiese empezado todo hace un mes y en realidad sucedió entre ayer y hoy. Realmente la Argentina es un tsunami de acontecimios políticos, y lo mismo sucede con lo económico, pero en sentido inverso. La economía va hacia donde no debe, y de alguna manera la política también hacia donde no debe, pero estamos metidos en esta vorágine y lo que pagamos el pato somos siempre los ciudadanos de a pie. Así que ahí estamos. Yo realmente creo que no sé si la gente tiene claro de qué estamos hablando, cuál es el inconveniente, qué es lo que ha generado todo este descalabro político que se viene ventilando en las últimas 48 horas. Seguramente ustedes lo tienen que haber tratado antes de ahora y no quiero redundar sobre el tema, pero el fallo de la Corte del 16 de diciembre pasado es lo que genera, en un impulso, una demanda del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es lo que genera todo este problema que hoy estamos viviendo, y que en realidad, como bien decía usted recién, no hay o no se le ve una puerta de salida a todo esto. Fíjese, si usted me permite, hago un pequeño recuento de la situación. Sí. Lo que decía recién, el año pasado, el 16 de diciembre, los abogados y los juristas prestamos especial atención a lo que estaba pasando casi 8 días antes de Navidad. Es que la Corte, hubo una presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que llegó a la Corte, y la Corte rápidamente reputó inconstitucionales varios artículos de una ley. No importa el número, la 26.080, pero lo importante es que la Corte dice que esos artículos son inconstitucionales y que son relativos a la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y al mismo tiempo la Corte, en el mismo fallo, le solicitó al Congreso, con determinado plazo, que sancione una nueva ley. Y dispuso que, de no hacerlo el Congreso, restablecería la vigencia de las reglas de esta ley 26.080 que esta ley había derogado. Que había derogado, sustituido, modificado, no importa los números, los digo igual, eran las leyes 24.937 y 24.939, que referían a aquellas cláusulas. Técnicamente, esto se llama revivificación, esto es lo que los abogados conocemos, lo que los estudiantes de Derecho aprenden en la universidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esto? Esta decisión provocó un debate público, que en realidad no fue tan público, para ser sincero, se mantuvo en el ámbito sobre todo de los juristas, no tanto de los políticos. Acá viene el problema, porque, a ver, entre otros asuntos, gira sobre si un tribunal está habilitado para restaurar la vigencia de normas derogadas por una ley que se declara inconstitucional. Es decir, si la ley puede hacer eso, puede decir, bueno, le digo al Congreso que integre por ley el Consejo de la Magistratura nuevo, y si no lo hace hasta el 15 de abril, que fue la fecha que le puso, inmediatamente se va a restablecer la ley derogada. ¿De acuerdo? Exacto. Bueno, acá empezaron ahora los que se oponen, no se opusieron antes, empiezan a oponerse ahora, que esta facultad no es viable,
que no puede hacerlo la Corte porque está recibiendo poderes legislantes que no le son propios. Si usted mira el derecho comparado en España, en Perú, en Colombia, en Guatemala, en Costa Rica, esto es absolutamente viable. Los tribunales constitucionales practicaron esta reviviscencia normativa desde siempre, incluso ante preceptos legales como propicios. Es decir, a ver, es cierto que habitualmente demandan la satisfacción de determinados requisitos, que haya un vacío jurídico, que haya un vacío político, que haya una declaración de inconstitucionalidad, como sucedió en este caso aquí en la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Las revificaciones pueden ser correctas o pueden ser incorrectas. A ver, también es cierto que en estas naciones el Tribunal Constitucional, cuando reputa la inconstitucionalidad de una ley, la deroga. En la Argentina eso no pasa, no puede pasar. La Corte la inaplica cuando declara la inconstitucionalidad de una ley en todo o en parte, por ejemplo en este caso unos artículos, la Corte no la deroga, sino que la inaplica al caso concreto. Quiere decir que la ley sigue viva, no la elimina del orden jurídico. Esto que se dice, bueno, se derogó una ley y hay que hacer otra, la Corte no la derogó, porque Corte no puede derogarla. La puede derogar el Congreso nada más. No la aplica por inconstitucionalidad a un caso concreto y punto, pero la ley sigue viva. No está trayendo a la vida una ley derogada. Suspende esos artículos que están en conflicto. Claro, pero para este caso exclusivamente la ley sigue viva. O sea, la ley declarada inconstitucional en un proceso determinado debe reputarse en y para ese proceso como si no hubiera existido, pero solo para ese proceso. La ley sigue viva, no ha sido derogada. Entonces, este es el primer punto. Dice, bueno, la Corte hizo algo de lo que no tenía poder. Eso no es cierto, la Corte puede hacerlo y lo hace constantemente. Y es más, esto no afecta a las atribuciones del Poder Legislativo para sancionar sobre el tema. Es más, la Corte declara la inconstitucionalidad para este tema y le pone una fecha, esto es lo único que sonaba raro, que le pone una fecha bastante amplia, porque fíjese, la sentencia es del 16 de diciembre del año pasado y la fecha límite era el 15 de abril de este año. Son 4 meses. 120 días. Tiempo suficiente, tiempo, pero más que suficiente para hacerlo, para llevarlo adelante. ¿Qué es lo que sucede? El Poder Legislativo, por alguna circunstancia, vaya a saber usted cuáles, porque este es el tema de las conveniencias políticas y de las intrigas palaciegas que suceden en el Congreso y las enemistades partidarias y la falta de negociación. Digo enemistades porque nosotros hemos conocido congresos en otras épocas donde las amistades generaban la negociación. Hoy nadie negocia con nadie, todo el mundo se insulta. Exacto. Ahí adentro. Exacto. Entonces es imposible llegar a un acuerdo. Llegó la fecha y no se había hecho nada. El Congreso no hizo, el 15 de abril no hizo nada. ¿Qué es lo que hace la Corte? Hace cumplir la sentencia del 16 de diciembre. Dice, bueno, tienen hasta el 15 de abril. Si no lo hacen, se toman como válidos los artículos de esta ley y se sigue adelante. Y han seguido adelante. Y una de estas cosas, que era lo que no quería el oficialismo, por lo menos el oficialismo que sigue a la vicepresidencia, nunca quedó claro qué quería el oficialismo que sigue a la presidencia. Es decir, lo que no quería que la Corte ingresara en el Consejo de la Magistratura, que tenga injerencia en el Consejo, el oficialismo cristinista. Exacto. Y nunca supimos qué es lo que piensa el oficialismo albertista. Exacto. Entonces, esta pelea entre ellos no es solamente con la oposición,
es más, yo creo que esta pelea entre ellos, el no hablarse hoy por hoy, según lo sabemos extraoficialmente, entre Cristina y Alberto, es el peor de los problemas que estamos viviendo los argentinos. Es decir, pasan estas cosas, nadie sabe qué sucede. Cristina, ¿qué es lo que hace Cristina? Cristina aprovecha que la oposición duerme, seamos sinceros, en cuanto a lo que es política en sí, la oposición hace mucho tiempo que viene durmiendo y Cristina los agarra dormidos, como dirían en el barrio, sí, y les parte el bloque y produce la primera y la tercera mayoría y les roba la posibilidad de llevar, que tenían que nombrarlo porque les correspondía, al senador por la oposición que iba a integrar el Consejo de la Magistratura, que era Luis Juez. Exacto. ¿Y qué es lo que sucedió con esto? Es que ahora todos se quejan, todos lloran por los rincones, pero el kirchnerismo, y en particular la vicepresidenta, hizo lo que hace siempre. Siempre les gana porque llegan tarde. Ahora, usted me dice, la van a denunciar, es más, hoy Lustó la denunció penalmente por lo que hizo. Esa denuncia, ya le adelanto jurídicamente, esas denuncias nacen muertas. ¿Por qué? Porque no hay nada ilegal. Podría denunciarse como inmoral, pero lo que hicieron pueden hacerlo tranquilamente. Es decir, de hecho, ya se hizo. Si usted me pregunta a mí, ¿qué va a pasar? ¿Luis Juez finalmente va a ir a entregar el Consejo de la Magistratura? No, olvídese, no va a ir. Esto va a quedar convalidado, de hecho ya está sucediendo. Es más, Cristina hoy, mire todo lo que pasó en 48 horas, sí, Marcelo. Sí. Cristina hoy sale a redoblar la apuesta y le refriega a la Corte, no solamente a la oposición. Es más, Cristina a esta altura, mientras la oposición se queja, llora, hace política en los medios en lugar de hacer la política donde debe hacerse y donde la está haciendo Cristina. Ellos tendrían que ir ahí a hacer política y no a los programas de televisión, a llorar y a quejarse, y Cristina les gana por todos lados. Cristina ahora se olvida de la oposición inmediatamente, pone al candidato que va a ir al senador por el bloque que ahora corresponde de acuerdo al nuevo porcentaje que se ha establecido desde ayer, y la emprende directamente contra la Corte y expone, solicita, que ordenó a partir de ayer, después de que se ha partido en los dos bloques, tratar la elevación del número de ministros de la Corte de 5, pero en realidad ahora hay 4, porque Hayton de Nolasco ya se retiró. Exacto. De estos 4 a 9. ¿Dónde? ¿Qué es lo que está haciendo Cristina? Esto no va a pasar de hoy a mañana, esto va a generar un lío tremendo, está poniendo a la oposición de vuelta, los vuelve a agarrar de sorpresa, porque los va a obligar a negociar. Porque si la oposición no se pone a negociar sobre los candidatos que tengan que proponer para que se trate en el Senado los nuevos integrantes de la Corte, y la oposición se va a quedar afuera de vuelta. Los está obligando, y es más, fíjese que ahora tiene 2 bloques. Uno va a estar comandado por José Manchans, el formoseño, un cristinista, yo diría, de ley, y el otro por una cristinista, no sé si fanática, que es Fernández Sagasti, el que se llama ahora Unidad Ciudadana, que Unidad Ciudadana es el nombre del partido al que pertenece Cristina. Claro, porque Cristina, cuando fue electa senadora, fue electa por ese lema, Unión Ciudadana. Y esta senadora ahora la está reemplazando, era la suplente de Cristina. Entonces, en realidad, cuando dicen que se partió el bloque, se reactivó el bloque, porque este bloque ya existía. Pero sin duda. Y aparte, estos 2 bloques que terminan siendo uno solo, no nos engañemos, va a ser uno solo,
como siempre, va a tener estas aspiraciones de movimiento partidario hacia adentro, y es como que se dieron una inyección de triunfo, se van a llevar todo puesto, ¿eh? Si la oposición no sacude su ropa y se da cuenta que tiene que salir de los medios de comunicación y volver a la arena política, le está dejando la arena exclusivamente al movimiento de la vicepresidenta. Es más, fíjense que va a haber otra interna que ya medio va empezando, que no es solamente la de Cristina con Alberto, sino que Cristina esperaba que en diputados Sergio Massa hiciera lo mismo, y no lo hizo. Por eso, fíjense que en diputados se reactiva la interna del Frente para la Victoria, porque Germán Martínez pidió que no se le tome juramento a Roxana Reyes, que es la diputada por la UCR. Exacto. Que Cristina quería que hiciera lo mismo Massa, para que esta diputada no fuera y pusieran un diputado. Pero, ¿qué es lo interesante de lo que dice Germán Martínez? Germán Martínez, es decir, Cristina a través de Germán Martínez le está pidiendo a Massa que ponga las cartas sobre la mesa, porque si usted le presta atención a cómo lo expresa Germán Martínez, esta oposición a que Massa designe a Roxana Reyes, dice: vengo en nombre de los 118 diputados del bloque. Es decir, no solamente los diputados que están allí por el cristianismo, sino también representando a los diputados que están allí por el albertismo. Está tratando de ponerlo a Massa en la esquina, entre las sogas. Claro. Es decir, el mensaje partidario entre ellos es muy fuerte. Cristina salió muy fuerte dentro de diputados contra Massa, le está diciendo ahora está solo, porque Germán Martínez, yo le pido a la audiencia que lo busque si quiere en YouTube o lo vea, seguramente lo están pasando a cada rato en los medios de comunicación, no se quede en las palabras de Martínez cuando dice: le vamos a pedir al presidente que no le tome juramento a Roxana Reyes. Esa es la anécdota. Que se quede cuando dice: vengo a pedir esto en nombre de los 118 diputados del bloque. Massa tiene que ir a negociar con Cristina. Se está quedando solo, lo están aislando. Y le digo, le quiero decir a la gente algo más, para que tenga en cuenta un pequeño dato. ¿Por qué Germán Martínez? Usted mira, bueno, porque es el presidente del bloque que está reemplazando a Máximo Kirchner por cuando renunció. Pero cuidado, porque Alberto no lo conocía a Germán Martínez. El nombre de Germán Martínez, Alberto se lo lleva a Sergio Massa. Es hombre de Sergio Massa, hasta hoy. Hoy quedó claro que es hombre de Cristina y no de Sergio Massa. Claro. Es decir, el movimiento interior para toda esta complejidad de juego político es muy complicado, y yo creo que la oposición está llegando tarde a todo, no lo está entendiendo. Siguen los medios llorando, quejándose, vamos a ir a la justicia. De hecho, Martín Lustó fue esta mañana y ya le digo que esto no va a prosperar, porque no hay nada ilegal en esto. Puede no gustarnos, Exacto, como hombres de derecho y hombres de política, pero no hay nada ilegítimo. Puede hacerlo, pueden partir el bloque y pueden hacerlo. Agarraron desprevenidos a la oposición partiendo el bloque y quedándose con el cargo, y agarraron desprevenidos a la oposición con esto de hacer crecer el número de miembros de la Corte, cuando lo vienen discutiendo hace tiempo. La oposición está yendo demasiado a los medios, tienen que ponerse a hacer política y no darle el gusto al periodismo. Lo único que hacen es quedar bien con el periodismo, y esto no puede ser, esto no es política, la política no se hace así. Bueno, de hecho, cuando empezó este periodo de mandato de los legisladores, ¿se acuerda que en la oposición no hubo acuerdo para un solo bloque y Claro. se habían dividido? Estaba la UCR por un Claro. lado
y Cambiemos por el otro, y después hubo un acercamiento, pero quedaron los dos constituidos como bloques independientes. Después podrán votar juntos o separados, pero quedaron como bloques independientes. Claro, aparte digámosle a la gente que aquella división fue por las broncas que tienen entre ellos, aquella división de bloque que está haciendo mención usted, la bronca que se tiene entre ellos y los enojos adolescentes que producen entre ellos porque no negocian, que es muy diferente a la división de bloque que se realizó ayer. Ayer se dividió el bloque porque están todos de acuerdo. Aquella división de bloque que está comentando usted era porque estaban todos en desacuerdo, todos peleados. En la posición. Bueno, y ya que dice esto, déjeme darle un datillo más, un datillo. Fíjese, cuando divide ahora el bloque entre lo que decíamos recién, uno de los bloques del Frente de Todos, que se llama Frente Nacional y Popular, que es el de José Manchans, y el otro de Unidad Ciudadana, que es Fernández Sagasti, quien tiene el lápiz se toma el trabajo de dejar en el de Manchans a la senadora María Pilati de Vergara, la chaqueña, que es la actual representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Y en el otro bloque, el más chico, en el de Fernández Sagasti, queda Mariano Recalde, que también kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura por Capital Federal. Entonces, están jugando al ajedrez por un lado y en el otro lado están mirando televisión. Sí, totalmente. Yo creo que quien creó esto se puso el fin de semana, se sacó el lápiz de la oreja y empezó a hacer ingeniería de la política. Y la verdad es que esto nos hace mal a todos, es nefasto, pero también nos hace mal tener una oposición que duerme en los canales de televisión. Eso yo creo que es achacable, es realmente infantil que se hayan dejado tomar por sorpresa y es adolescente salir a ayudar frente a los micrófonos. Realmente yo no lo concibo desde el punto de vista político. La pelea política se tiene que dar en la arena política y es lo que está haciendo el Frente de Todos. Eso, no hay duda de esto. Sí, totalmente. Y me quedó muy claro lo que usted decía la no relación entre legisladores de distintos partidos, que en otros tiempos sí lo sabía, porque me acuerdo que Jarolaski era un dialogador con todos. Bueno, Jarolaski y Manzano. Eran, presidentes de bloques de diputados, uno de peronismo y otro de radicalismo. Todas las mañanas, ellos dos, antes de entrar a trabajar, porque aparte iban todos los días y trabajaban muy temprano, yo tuve oportunidad de cumplir funciones en el época y lo veía, todas las mañanas tomaban café ellos dos en el molino. Sí, tal cual. Todas las mañanas. El presidente del bloque de la UCR y el presidente del bloque de peronismo y con otros presidentes de otros bloques menores que iban cambiando en esa mesa constantemente, todas las mañanas tomaban café ahí durante 1 o 2 horas. Esto es hacer política. El desayuno era labor parlamentaria. Pero obviamente, después cada uno iba dentro, pero las negociaciones fuertes pasaban por allí, tenían que ir cada uno a convencer a los integrantes de su bloque, porque no vamos a recordar los nombres ahora, pero integraban los bloques, no personas que venían del deporte o de la televisión, también eran todos políticos y todos con una personalidad muy intensa, muy fuerte. Políticos de raza, como decían en aquel tiempo. Políticos de raza. Pasaba lo mismo acá nomás, usted lo sabe mucho mejor que yo, acá en Uruguay, cruzando el Río de la Plata, pasaba lo mismo, se hacía política en serio. Yo me acuerdo de Sanguinetti incluso, cruzando a cada rato para ver a Alfonsín y lo mismo Alfonsín, es decir, la política de la región era manejada de la misma manera que se manejaba la política de cabotaje, la interna. Hoy el periodismo
oficialismo tiene una injerencia muy fuerte y usted ve que la oposición trata de ir a gritar a los canales de televisión, pero la política se sigue haciendo en la arena. De esto no hay dudas. Sí, sí. Y los medios de Pero me comunicación parece tenían eso, todas las opiniones políticas y ahora están muy flechados. Los políticos de un partido van a un medio de comunicación, los de otro van a otro medio de comunicación. acabamos de contar así rápidamente y todo lo que está pasando y demás, si miran los programas de televisión, algunos diputados y algunos senadores, incluso de la oposición, cuando hablan no tienen claro esto, no saben qué pasó. No. No lo tienen claro, tienen que preguntar al presidente del bloque, ¿y qué está pasando? ¿Cómo que está pasando? Tienen que saberlo todos. ¿Cómo puede ser que bloques tan grandes, 21 por un lado y creo que 9 por el otro, un bloque tan grande del oficialismo en el Senado que se partió, ninguno de los senadores de la oposición ni los asistentes de estos senadores, ninguno pudo ver nada? ¿Cuándo hicieron este movimiento tan grande? Obviamente lo hicieron afuera del Congreso, no hay duda. Que la están pagando ahora y siguen llorando en los canales de televisión. Sí, sí. Van a ir a la justicia. ¿A qué justicia van a ir si lo que se está manejando es el ápice más alto de la justicia? Están equivocadísimos en este momento. La justicia no es el lugar donde se hace la política se hace, los legisladores la tienen que hacer en el Congreso. Sí, porque hoy ayer y hoy muchos decían, violó la ley, en realidad la interpretó la ley. La interpretó, Iba no, uno no. por la mayoría y otro por la segunda minoría y otro por la tercera minoría. Y bueno, y ella incluyó, quedó con una mayoría y una minoría. Mientras le estaban diciendo a Rosati que no, que él daba un golpe institucional y todo, tenían 2 o 3 personas del Frente para la Victoria, del Frente, que estaban diciendo estas cosas en los canales de televisión. Estaban distrayendo a todo el mundo. Los senadores con sus equipos no durmieron durante toda una semana preparando esto. Y la oposición no pudo vislumbrarlo, tienen que ir menos a la televisión, se distraen demasiado con la tele. Hoy no pueden llorar, me resulta inadmisible. Es decir, a mí me parece nefasto lo que hizo el cristinismo, pero también reconozco que como movimientos políticos para ellos resulta muy fácil, no tienen a nadie adelante. Sí, lo que muchos critican del Instituto Patria, por lo menos están trabajando. Nos gustará o no, Bueno, pero ellos están trabajando. claro, que la oposición entonces aprenda algo y ponga un instituto. Miren, yo me acuerdo, con estas cosas me acuerdo, cada tanto hay que acordarse de Maradona, que cuando decía algunas cosas en su época, era maravillosa. Una vez él sale a jugar en Italia, en el Napoli, y los napolitanos y los periodistas napolitanos estaban enloquecidos porque estaban muy cerca de lograr el campeonato. Sí. Entonces para Nápoles era una locura, usted es futbolero Sí, y su sí, gente sí. también, así que usted recuerde. Y cuando está por salir a la cancha del túnel, un periodista napolitano que estaba emocionadísimo, le dice, Diego, hoy vamos a ganar y salimos campeones. Y Maradona, sin parar de caminar, dice, sí, ojalá, pero los otros 11 también juegan. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice usted con el cristianismo? Que los otros 11, dijo el cristianismo, no estaban jugando. Exacto. Es decir, yo le quiero acercar a la audiencia una idea de la interpretación, de cómo lo vemos nosotros desde la intelectualidad, desde la academia, en las universidades, cómo estudiamos esto, cómo lo transmitimos a nuestros alumnos que están por ser abogados en poquito tiempo, cómo juegan los colegios de abogados, porque fíjese usted que todo empieza en la sentencia del 16 de diciembre,
con una causa que inicia el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Si todo empieza ahí. Hace 4 meses aparece la sentencia, le dan 4 meses, nadie hace nada, y hoy por hoy da la impresión que nadie hizo nada, porque en realidad no querían hacer nada. Y la oposición debió estimular esto, debió pelear esto, debió trabajar mucho más estas circunstancias. Ahora quedaron expuestos. Es más, tienen que armar la pelea para el 2023, que no falta tanto en el fondo para la campaña, y la verdad, este es un golpe muy duro para la oposición. La gente ahora está escuchando lo que dicen los medios de comunicación, pero lo que acaba de decir usted, no nos gusta, pero estaban haciendo política en serio, y la oposición tiene que empezar a hacer política en serio, porque si no, nos van a pasar por arriba a todos. Sí, sí, tal cual. Y además los medios de comunicación tienen escuela de periodismo, que las noticias tienen que mantener la vigencia y, Sí. aquel fallo de mediados de diciembre, seguramente a los 2 o 3 días apareció otro hecho que cautivó a todos los Claro. periodistas y ya se olvidaron del fallo de la Corte de que dentro de 120 días tenían que aprobar una nueva Y ley. lo que es, Y se pero lo que acordaron es 2 tan días malo, antes. claro, pero lo que es tan malo como eso es que la oposición hizo lo mismo, también se olvidó. Los únicos que no se olvidaron Fueron el fue el oficialismo. oficialismo. Y el oficialismo de la vicepresidencia, el oficialismo del Senado, no el oficialismo de la presidencia, no el oficialismo del albertismo. El oficialismo del albertismo también se olvidó, también se olvida de todo. Pero el oficialismo del Senado, del cristinismo, de la vicepresidencia, del Instituto Patria, está aceitadito. No nos gusta, no estoy diciendo que me guste. No, pero trabajan. Pero, claro, pero tenemos que reconocer que, porque esto no pudieron hacerlo en 24 horas. Esto, para tener a todo el bloque cerrado, todos estos personajes, Fernández Sagasti para abajo y José Mayán para abajo, todos en silencio, todos trabajando, poner gente en los medios para distraer diciendo no puede la Corte tomar, no puede asumir el presidente de la Corte para hacer un acto de distracción y trabajar durante un tiempo bastante largo para hacer esto de golpe y agarrarlo de sorpresa, la verdad que hay que reconocer que trabajan. Sí, Que sí. son orgánicos, por lo menos son, y se callaron la boca, nadie abrió la boca, Marcelo. No, no, tal cual. Me hace acordar a aquellos tiempos de la presidencia de Alfonsín, y antes de que Alfonsín llegara a la presidencia, la coordinadora, que era también Claro. un organismo que trabajaba todo el día, y todos le echaban culpas de una cosa o de la otra a la coordinadora, pero la coordinadora trabajaba, estaba todos los Pero días, sin duda. y la y eso hay coordinadora que puso a Alfonsín de reconocer. presidente. Claro, pero no hay duda. Y aparte hace bien en decirlo y tener en cuenta que la coordinadora era otra cosa. Algunos pueden querer compararlo con la Cámpora, no, está lejísimo. No, de eso. no. La coordinadora era otra cosa. Y reconozcamos también que Nocilia fue un ajedrecista. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Bueno, estas cosas hay que reconocerlas. Yo hace Uno unos puede días estar- le decía a una persona que me decía, no, porque fulano de tal es un armador político. Y le digo, mirá, si vos lo sabés, ya no es armador político. Ya, Porque Nocilia claro, sí. vivía en las sombras. No le hacían Claro, sí. reportajes, no le hacían entrevistas, no iba a los actos. Nocilia actuaba en las sombras. Los primeros años de gobierno. Y para llegar a la coordinadora había que ser escuela. No, claro. Es más, ellos le ganaron al peronismo de aquella época. Es decir, había que ganarle al que el peronismo. Sí, sí. Más allá que después cuando se quemó el ataúd en el. Sí. Pero más allá de esas cosas,
era un peronismo muy fuerte, Sí, sí, muy sí. armado. Todo lo que pasó después, pero en ese momento había que ganar y la verdad que la coordinadora tuvo un papel fundamental. Bueno, este es el tema. El tema es, eh, ¿quiénes son los equipos que tienen las personas que se remangan y sacan el lápiz de la oreja? Esto es lo que hay que ver. Esto es lo que hay que ver. Exacto. Y no se puede estar todo el día en televisión, eso también hay que aprenderlo. Esto de hacer política por los medios masivos de comunicación, esto todavía se sigue haciendo y ya no existe, porque fíjese que quien manejó todo esto no da un reportaje, se retiró, no pone la cara, hay que aprender a guardarse en política para uno ser respetado y para poder dar órdenes hacia adentro, para poder leer el tablero político. Es importante, usted recién hablaba de Nocilia, y no hablemos de las personas de ahora, estábamos hablando de la vicepresidenta y demás. Hay que saber quiénes tienen capacidad para leer el tablero de la política. Y en la oposición creo que todavía no apareció, por lo menos yo no lo puedo distinguir. No, sin duda. Y si no hacen algo, se los van a llevar puestos, ¿eh? Porque la oposición, antes de ser oposición, fue oficialismo y se lo llevaron puesto. Gobernó pensando que no volvían más. Y bien, fue así, como usted dice, se lo llevaron puesto. Exacto. Es decir, de un día para otro apareció Cristina nombrando a un tipo que la odiaba y le decía de todo en los medios, Alberto Fernández. Y se llevó todo puesto. Una cosa, la verdad, insólita. ¿Quién puede hacer esa lectura? Bueno, ahí, es así, sucedió, nos guste o no, ganaron y están gobernando. Y bueno, y yo creo, la verdad creo que mirando para adentro, sabiendo de todos estos temas, yo le voy a decir la verdad, Marcelo, yo no quisiera en este momento ser Alberto Fernández. Alguien que yo no quisiera ser en este momento es Alberto Fernández. No quisiera estar ahí. No. Debe ser muy complicado hacia adentro. Con la oposición puedo pelear, pero hacia adentro debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil. Totalmente. Me imagino. Sí. Aparte, obligado a hacer cosas que no quiere, abstenerse hoy con lo de Rusia, restablecer las relaciones con Venezuela. Son cosas que Alberto Fernández no quiere y queda obligado a hacerlas. Totalmente. Así que veremos. Bueno, espero haber... Profesor, hoy sí que hechos le tengo que suspender el título de doctor que siempre le digo, y hoy le digo profesor porque me dio una clase. Hoy me dio una clase. Yo estoy seguro que la audiencia también recibió una clase. Sí, y la audiencia tiene que saber que no estamos, en mi caso y en el suyo, desde ya porque la gente lo conoce, lo sigue, lo escucha por su objetividad, pero no estamos hablando a favor de nadie, estamos contando los hechos como son. Acá hubo alguien que supo leer las cosas y entendió lo que había que hacer, y los que estaban enfrente se durmieron. Y los agarraron dormidos, y es lo que pasa siempre. Mire, San Martín perdió en la campaña al Perú, cuando sale de Mendoza, tiene una victoria interesante, muy importante en Suipacha, pero tiene una sola derrota, que es en cancha rayada. ¿Y por qué fue esa derrota? Porque los agarraron de noche y estaban durmiendo los granaderos, el ejército argentino. Y San Martín dijo, no dormimos, tenemos que estar alerta hasta cuando dormimos. Yo creo que hay que volver a leer a San Martín. Y San Martín reconoció que había perdido por un descuido, porque se fueron a dormir. Y la guerra no permite que uno se vaya a descansar. No. Y esto no se puede hacer. Y así tampoco permite que uno, porque la televisión es muy linda, a uno le gusta estar en televisión, pero pasan estas cosas, el que está, como decía hoy usted, el que está en las sombras, el que está trabajando, el que está mirando, el que está diciendo, mirá, están diciendo esto, aquello, a ver qué dicen en televisión y lee todo lo que dicen. Aparte se exponen demasiado, son denunciadores seriales, tienen que callarse un poco más y empezar a hacer política. Creo que todavía están a tiempo de hacer política. Mire, yo llegué todo lo demás... Sí, Sí, adelante, perdón. No, diga.
¿Todo lo demás? No, digo que todo lo demás demuestra que están en una adolescencia política, porque tampoco hay un conductor, se necesita un conductor en política. No hay líderes. Sin duda. Mire, yo llegué en el año 2009 a Argentina, Sí. y ahí una alianza que había de Narváez, Macri y Solá le había ganado las elecciones a Kirchner, que se presentaba de candidato a diputado. Ganaron, y después el gran problema fue que no se pusieron de acuerdo en el reparto de los cargos en las comisiones del Congreso. Ahí se rompió esa alianza que había triunfado en las urnas. Claro. Bueno, se da cuenta cómo dilapidan la posibilidad de hacer política, y aparte dilapidan la posibilidad de gobernar, porque a mi criterio, y como yo lo veo, con alguna escuela jurídica que sostiene esto, la oposición no pertenece al gobierno, pero es parte de la gobernabilidad. Y la oposición tiene que empezar a crecer, porque la oposición tiene que marcar pautas, poner límites. No le pusieron ningún límite. Esto lo hace posible la oposición. Debió poner los límites antes, desde el 16 de diciembre, como bien decía usted recién, la oposición debió estar trabajando o poner equipos a trabajar con el derrotero de las consecuencias de esta sentencia. Les dejaron hacer lo que quisieron. Es un error pensar que el cristianismo hizo lo que quiso. Los dejaron hacer lo que quisieron. Siempre pasa lo mismo. Siempre se están... Y con lo de la Corte va a pasar lo mismo. Fíjese lo siguiente. La Corte en este momento está compuesta por 5 miembros. Jackson de Nolasco se retira por su salud y por su edad generalmente. Quedan 4. No puede existir, de paso le comento a la audiencia, que tengan en cuenta que los tribunales colegiados en la justicia no pueden ser en número par. Por ejemplo, las cámaras, las salas son todas integradas por 3 personas, la primera instancia por 1, ha sido 5 la Corte. ¿Por qué? Porque hay que evitar el empate en las votaciones. Exacto. Cuando se hacen las sentencias. Ahora tenemos 4, esto no puede ser. Este es un problema. Tendría que ya estar integrado el 5º o la 5ª persona. ¿Cuál va a ser el problema? Lo que se va a empezar a tratar la semana que viene, porque ya le adelanto que se va a tratar esta propuesta de Cristina de tratar la ampliación de la Corte. Esto ya está, es un hecho. Esto ya va a suceder. La oposición ya no puede hacer nada, ya se le abrió la puerta a esto. Bueno, ¿qué es lo que van a tener que tratar? Que 5 miembros tienen que pertenecer, en términos de género, a un sexo y 4 al otro. Hay 4 miembros que son varones, de los cuales Maqueda y Lorenzetti son de los antiguos, pero Rosati y Rosencraft son aquellos que habían dicho que sí cuando se los quiso poner por decreto. Después de un paso atrás Macri y después vienen a entrar. Ojo, que lo que yo creo que va a suceder es que van a entrar 5 mujeres. Y si no negocian, si la oposición se vuelve a dormir, y yo ya estoy viendo algunos nombres ahí, Fernández Sagasti, por ejemplo, yo ya estoy viendo algunas cosas que creo que ya se van preparando. Me parece que el listadito ya... La otra senadora que es muy afina a Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo es? Peñaflor. Bueno, fíjese usted que Peñaflor va a estar el número opuesto. Aparte, porque nos guste, no es una excelente abogada, es una excelente profesional y sabe mucho y es muy probable. Bueno, a ver, desde acá le advertimos a la oposición que si se vuelve a dormir, le van a llenar le van a llenar el arco de goles. El arco de goles le van a llenar. Exactamente.
para traer términos futbolísticos. Y lo peor es que no lo festejan, porque le llenan el arco de goles y no tienen tiempo de festejar, ya están preparando la siguiente movida y la oposición siempre está tomada de sorpresa. Totalmente. Profesor, le agradezco su participación. No, por favor. Ya le digo, hoy me dio una clase, siempre me da una clase, pero hoy me dio una clase porque yo estaba muy enredado y me quedó clarísimo su explicación. Pero muchas gracias. Y además le agradezco porque dejó dejó una clase No, por favor. por favor. suspendió Sí, una clase para estar presente en el programa. Así que le agradezco doblemente. No, y eso es porque es un placer enorme. Primero, conversar con usted, que es el amigo, y sé qué clase de persona es y qué tipo de periodista es, por eso quiero estar acá. Y la otra es que me permite tomar contacto nuevamente con una audiencia tan distinguida de la zona en la que yo siempre quiero saludar. Así que le agradezco a usted la oportunidad. Bueno, y le mando un saludo de Graciela, que siempre recuerda al doctor con mucho afecto. Es mutuo, yo la recuerdo muchísimo. Y entre paréntesis, para que quede, mi panza también la Sí, recuerdo sí, mucho. sobre todo desde ese punto de vista. Muchas gracias, Marcelo, un beso grande para todos. Muy buenas noches. Adiós. La cucha de las mascotas, alimentos para perros, gatos,